Aquí estamos y vamos a compartir con ustedes un informe presentado para la UNESCO sobre los 4 pilares para la educación del siglo XXI. El político y economista francés Jacques Delors presidió la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. En un informe de la misma presentado a la UNESCO en la década del 90, plantearon que para hacer frente a los retos del siglo XXI había que tener en cuenta los 4 pilares para la educación. Aprender a conocer, que implica aprender a aprender para acceder a la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer, es decir, a poner en práctica los conocimientos con capacidad de iniciativa y disposición al trabajo en equipo en un mercado de trabajo cambiante. Aprender a vivir juntos, sin prejuicios, buscando soluciones pacíficas para resolver los conflictos, favorecer la cooperación, la solidaridad, los objetivos comunes versus la competencia y el éxito individual. Aprender a ser, y para esto contribuir al desarrollo global de la persona, que tenga un pensamiento autónomo y crítico, dando lugar a la imaginación y la creatividad. ¿Y serán vigentes estos 4 pilares? Se lo preguntamos y le damos la bienvenida a Juan Carlos Tedesco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mirta. Sí, creo que son... Y si tuviera que destacar, hay 2 que son como los nuevos, porque el aprender a ser y aprender a estar ya venían siendo pilares de la educación desde el pasado. Lo nuevo de este informe es agregar que desde el punto de vista cognitivo, el desafío del siglo XXI es aprender a aprender, porque tenemos que aprender a lo largo de toda la vida. Entonces ya la educación no es algo que uno hace durante un periodo y lo que aprendes ahí te sirve por mucho tiempo. Hay que estar renovándose permanentemente. Ahora, claro, la gran pregunta es cómo se aprende esto. Y ahí la respuesta es muy clara. Solo una muy buena formación básica permite adecuarse a los cambiantes movimientos del conocimiento. Porque lo que cambia no es todo, no cambian las bases de la física, de la química, cambian las fronteras del conocimiento. Entonces una muy buena formación básica es lo que prepara. Y esto plantea el sistema educativo, casi te diría un giro de 180 grados, porque el sistema funciona sobre la base de que cuanto menos básico, más prestigioso. Y también ocurre que a la escuela se le están exigiendo que desarrolle demasiados contenidos y muy diversos. Quiero decir, desde educación ambiental, pasando por educación vial y podríamos sumar. Claro. Pero para entender todo eso hay que tener una buena formación básica. Si uno quiere entender lo que pasa con el medio ambiente, si quiere entender lo que pasa con la política económica, si quiere entender lo que pasa con la salud, las bases están ahí. Una alfabetización científica sólida hoy es indispensable para la formación ciudadana. Antes le damos formación científica a lo que les gustaba la ciencia. Ahora no, ahora formación científica es formación ciudadana. Porque todos los debates contemporáneos son todos debates científico-técnicos. Y éticos. Y éticos, por supuesto, que es la otra dimensión de los pilares, el aprender a vivir juntos. Sobre el aprender a vivir juntos, te voy a decir, uno de los mensajes que llegaron al Facebook de Caminos de Tiza cuando anunciamos este tema. Analía Álvarez dice, ¿qué escuela necesitamos para el siglo XXI? Será una escuela de la convivencia, con respeto, diversidad, responsabilidad. Para la opinión pública, a lo mejor esta escuela de la convivencia respetuosa es una utopía, porque lo que se da a conocer desde los medios siempre son los escándalos, considerando que en realidad son aislados siempre y sin embargo están puestos en primera plana. Sí, sí, claro. Tenemos que enseñar
a manejar el conflicto. Ujú. Y en eso interviene todo el mundo, porque, a ver, estar alfabetizado en lectoescritura, estar científicamente alfabetizado, estar digitalmente alfabetizado, permite resolver los conflictos por la vía del diálogo, mucho más que si tengo que apelar a la violencia y al choque. Entonces, y obviamente el tema de la violencia es algo que cruza toda la sociedad, pero la escuela tiene que ser un espacio en ese aspecto, yo te diría, contracultural. Claro. Y para eso hay que trabajar. Hay que trabajar en códigos de convivencia, porque lo que nos pasa también es esto, ¿viste? Las escuelas, esas escuelas públicas de las que hablábamos antes y que parecen tanto en la nostalgia, eran escuelas públicas porque iban todos. En la escuela pública uno se encontraba con el hijo del portero, el hijo del médico. Hoy no es así. No. Hoy la ciudad está segmentada y por lo tanto las escuelas también. Sí. Entonces vos tenés escuelas todos pobres, escuelas de todos ricos, todos bolivianos, Sí. todos peruanos. Turno mañana tiene una característica, turno tarde Claro. tiene otra. Entonces, si yo quiero que vivan juntos, tengo que promover experiencias de aprendizaje que les permitan ese intercambio. Y eso no es fácil, pero hay maneras de hacerlo. Desde todas las actividades expresivas, por ejemplo, el teatro, el deporte, la música, ¿no? Donde podamos juntar a los chicos de diferentes orígenes, nacionalidades, y empezar a montar redes de alumnos que empiecen a compartir sus experiencias de aprendizaje más allá de las que tengan en el aula propiamente dicha. Pero tenemos que tener ese objetivo. Claro, y resolver los conflictos a través del diálogo supone también no solo enseñar a escucharse, sino a argumentar. Claro, y bueno. Pero para argumentar hay que dominar el código de la lectoescritura, hay que dominar los códigos, estos códigos básicos. Hoy en día alfabetizar no se reduce a enseñar a leer y escribir, con lo cual tenemos deudas grandes, ¿no? Pero tenemos eso, pero tenemos nuevas alfabetizaciones. El digital y la científica son dos nuevas alfabetizaciones que tenemos que hacerlas universales y trabajar con ellas. La alfabetización científica, ya te digo, antes era para los que les gustaba la ciencia, ahora es formación ciudadana. Una persona, un adulto, un muchacho que no esté científicamente alfabetizado, no entiende nada de lo que pasa en el mundo. Y esto es muy grave. Porque muchos de los temas que pasan en el mundo tienen que ver precisamente con esto. Y no solo es información, es, ¿cómo te diría?, reflexividad. Y es la reflexividad que da el método científico, que hay que enseñarla. Y la eso, rigurosidad, ¿no? La rigurosidad, claro. Lógica, y en eso estamos muy atrasados. Ahora, hablábamos, bueno, de aprender a aprender, hablábamos de aprender a hacer. No sé si soñé, pero yo tengo un vago recuerdo de que en algún momento también se habló que en la escuela había que aprender a emprender. ¿Era así? Era así. Eso venía de algunos sectores más, te diría, más empresarios. Claro. Que buscan que la escuela enseñe a emprender. Es como si la escuela tuviera que crear los empleos que la economía no crea. Y esto se relaciona con lo que hoy se llama emprendedurismo. Sí, claro. Claro. Es eso. Y bueno, eso sí ya es, como decías al principio, cargarle a la escuela con tareas que le exceden completamente. Por supuesto que hay que formar para que la gente sea autónoma, busque, cree su empleo, pueda tomar hacer, iniciativas. Claro, sin ninguna duda. Pero, bárbaro, no le pidamos a la escuela que también sea responsable de crear los empleos que la economía no crea. Porque eso ya me parece una exageración. La economía debe hacer su trabajo.
Sí, en otros términos de esto mismo se habló diciendo que la escuela tenía que crear empleabilidad. Sí, bueno. Crear empleabilidad es educar bien. Es ofrecer al mercado de trabajo personas que sean que le sirvan. Que sean empleables. Y no que tengamos personas que tienen un nivel de capacitación a una distancia sideral de lo que el mercado de trabajo está pidiendo. Pero no le pidamos a la escuela también que cree empleo. Ya me parece, ¿no?, como una exageración, claro, por no decir otra cosa. La educación argentina hoy, la urgencia del largo plazo. Este libro me hace pensar, y sobre todo el subtítulo, en qué es lo que nos pasa. En general, ¿estamos detrás de las urgencias y no trabajamos a largo plazo en educación? Y algo de eso hay. Este libro es producto de un trabajo hecho por unos 20 especialistas de muy buen nivel. Cuando yo me fui del ministerio se creó la Unidad de Planificación Estratégica de la Educación, con 2 misiones: sentar las bases de un plan decenal de educación y elaborar un borrador de decreto creando la Agencia Nacional de Evaluación Educativa. Bueno, 2006, yo fui un año de trabajo y entregué al entonces jefe de gabinete, y dije, mira, acá está el plan y el borrador de decreto. Me dijeron, y no hay condiciones políticas para sacarlo. Yo dije, bueno, está bien, si vos me decís que no hay condiciones políticas, yo no te voy a discutir de política, pero hasta aquí llegué. Te lo dejo, vean lo que pueden hacer y se finí para mí. No, bueno, quedate. ¿Cómo voy a quedar? Gnocchi, le dije, a esta altura de mi vida. No. Entonces, nada, me fui, dejé el plan, dejé el borrador de decreto. A ninguna de las 2 cosas le dieron importancia. Perdimos 7 años y hoy estamos discutiendo lo mismo. Bueno, esto quiere decir que a veces hay frustraciones en la gestión. Recordemos, Juan Carlos Tedesco fue el único ministro de Educación egresado de la carrera de Ciencias de la Educación. Llama la atención, ¿no? Me parece que hay que agregar una materia en la carrera que diga, bueno, es bueno aspirar a la gestión si hay tanto conocimiento y tanta formación en relación a la educación. ¿Te quedás con nosotros los 2 últimos bloques? Me quedo. Enseguida volvemos.